hacer un resumen, to put it into context and give you hemos hablado a que nice summary. básicamente We've talked about que el ser humano fue creado en un contexto de that human beings were created libertad. Diga conmigo within the libertad. context of freedom. Say with me, freedom. Todo el ser humano fue creado en libertad. Human beings were created in freedom. Pero el ser humano, But human beings, a través de la desobediencia y la through independencia, disobedience and independence, siempre, constantemente, constantly, y esto que usted ve en el Edén and what you see in the Garden of Eden es lo que usted ve en el día de hoy. is what you see in present day. El ser humano Human beings toma siempre la decisión always make the de decision esclavizarse. to put themselves La into Biblia slavery. dice que la paga del pecado The Bible says that the pay for sin es la muerte. is death. Que la paga del pecado The price of sin es meternos en esclavitud. is to enslave ourselves. Entonces, por años hemos sido esclavos So del for pecado. years we have been slave Fíjense, hay to sins. gente que There es are people esclava del pecado who are slaves to y sin vive feliz. and they live happily. Aprendió a vivir feliz. They learn to live Aprendió a happily. vivir de esa manera. They learn to live this way. Esclavo de vicios, Enslaved to the esclavo de la vices, muerte, enslaved by esclavo death, del pecado. slaves to sin. Pero aprendemos a vivir así. But we learn to live this way. Crecemos de esa We manera grow this y way, somos felices and viviendo we así. become happy living Es like más, this. prosperamos así. We prosper like Hay this. gente millonaria, There are millionaires, pero esclavos but they are del enslaved pecado. to sin. Y si leemos And if we read en Juan 8:34, vamos a poner Juan 8:34 para seguir con John este resumen pequeño. 8:34, to continue with this short summary. La esclavitud del amor. Wow. Nice picture. Juan 8:34 dice: Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Put it in English now. Jesus answered them, I assure you, most solemnly I tell you, whoever commits and practices sin is the slave of sin. So, ¿qué hace el pecado? So what does sin do? ¿Qué hace el pecado? What does sin do? Te esclaviza. It enslaves you. Fíjate eso. Look at this. Y hablamos del pecado, And we're talking about del sin, pecado del Edén, the sin el of pecado Eden, adámico. Adam's sin. Todo ser humano, All human beings, desde el momento que nace from the moment they're y born comienza a crecer, and begin to grow, nace, se va a encontrar en el they are pecado. born, they are found Todos in this estamos sin. así. We are all this Todos way. nacimos así. We were all born this way. Hasta que llega Cristo. It's not until Christ comes, La Biblia dice, the Bible says, conoceréis la verdad. you will know the truth. Y la verdad que And the truth will te what? libera. They will set you free. Dice, si el Hijo If the Son os libertare, would give us freedom, seréis verdaderamente you libres. would be truly free. O sea, Jesús vino, So Jesus comes, paga por lo que pagó en la cruz del He Calvario, pays for what He paid for on the paga por cross. nuestro He pecado pays del for our Edén, sin from the Eden. paga por nuestros pecados He pays for our sins que produce el pecado that produce y sin, nos libera de eso. and He frees us of this. Nos libera. He frees us. Él es la verdad. He is the Él truth. es el Hijo. He is the Y Él Son, viene y nos libera. and He comes and sets us free. Hoy vivimos libres. Today we live freely. La semana pasada Last hablamos, week we were talking creo about, que fue una prédica para mí fue muy tremenda. I think to me, it La he was a very venido hablando tremendous con mis preaching. hijos. I've been talking about it with my Porque yo children hablaba because I was talking de que about Dios nos libera de una manera, God setting us free in a certain pero way, que a la vez but at the same time, nos da esa libertad de yo poder He decidir. gives us this freedom to decide. Y tocábamos ese versículo. And we were talking que upon this dice- verse that would say, Dice, todo me es It said, lícito, I can do all pero things. no All todo things are me available to conviene. me, but not everything is to my convenience. todo lo puedo hacer, I can do anything, pero no todo me edifica. but not everything will edify me. Todo me es lícito, Everything is available pero to me, yo no me voy a dejar but dominar. I will not let myself be ¿De dominated. qué habla eso? What is this talking about? Dígame, ¿de qué habla eso? Tell me, what is this talking Habla about? de una libertad This is talking about a freedom, madura. a mature freedom. Porque después Pablo dice, Because then Paul says, ¿acaso porque soy libre if because I am free, puedo hacer lo que me da la gana? I can do whatever I want.
ese es el problema That's the problem. más grande That is the biggest a donde nosotros problem regularmente no llegamos. where we usually don't go to. El hombre de Dios, la mujer de The Dios, man of God, the el woman of God, cristiano, a Christian, el hombre que se dice ser a cristiano, man who calls himself debe Christian, llegar a esa madurez. must come to this maturity, Entender que en understanding Cristo that in Christ yo soy libre. I am free. Que en Cristo yo That in soy Christ libre. I am free. Totalmente libre. I am totally No free. tengo límites. I have no Puedo limits. hacerlo I todo en can do Cristo. anything in Cristo me Christ. fortalece. Christ gives me the strength. Puedo llegar a donde quiero I llegar. can reach the places I Pero want hay to reach. momentos But there are moments Donde debo decir, where I must say, no todo me conviene. not everything is Puedo to my hacerlo. convenience. I can do Pero it, eso no me edifica. but that does not edify Puedo me. hacerlo. I can do it, Pero si lo hago, but if I do it, quedo preso. I will be Eso es enslaved. madurez. That is maturity. A ese lugar To that place nos cuesta llegar a muchos. is where it's hard for a lot of us to get. Si nuestros jóvenes entienden eso, If our youth understand cuando this, lleguen a la universidad, when they get to college, ellos no van a negar a Dios. they will not deny God. Porque conozco jóvenes Because I know youth dentro de las universidades within colleges con una casa adentro, con un discipulado dentro de la with a universidad. discipleship inside of their Conozco college. pastores I know pastors dentro de las universidades inside of colleges influenciando a estos jóvenes. influencing these youth. Cuando yo llego allá, When do I cuando get yo there? tengo fundamento, When I have a cuando yo foundation, entiendo la when I libertad. understand the freedom. Quiero hablar esta mañana That's what I want to talk about this acerca morning. de la esclavitud, About slavery, pero del amor. but slavery of love. Hoy te vas a enamorar más de Jesús. como Today you're nunca going to antes. fall in love with Jesus like never before. You know what? ¿Sabes qué? Estoy enamorado de Jesús. I am in love with Jesus. Cada día yo me enamoro más de un hombre, Every day I fall in love with a man even more. Jesús. Jesus. ¿Cuántos están enamorados de Jesús? How many of you are in love with ¿En Jesus? serio? Seriously? No, pero usted tiene que poner cara de enamorado. But you have to make that face like you're in love. No. ¿Cómo uno está enamorado? Vamos. How are you in love? Orlando, póngame cara de enamorado. hermano. Orlando, let me see the face. Eileen, póngame carita de enamorada. ¿Cómo uno pone cara de enamorado? How- What's the face A you ver, ¿cuál es make? el recién casado no está aquí? Oh, the one who just got Anoche married isn't casamos here. a una parejita. Last night we Pero ¿cuál married es a couple. el más recién casado aquí? A But ver. who is most Tom, recently Tom, married? Tom and Tom. Kixia. Please, Tom, how you put that, enamorado face? How you put it? The in love face. ¿Cómo uno? Eduardo, póngame una carita de enamorado. Let's see Está the face. enamorado. ¿Sí o no que yo no sé, pero ¿cómo uno? A ver, uno que yo sí sé que está enamorado. A ver, Let's see. Someone I do know who they're, Reinaldo, I know they're in Reinaldo. love. Es como, mi amor, a ver, ¿cómo tú estás enamorado? A ver, ¿cómo tú? Miau. Hijo, ¿cómo uno pone cara de enamorado? ¿Cómo What's uno the pone? face you make when you're in love? Tiffany, ¿cómo uno pone cara de enamorado? I don't know. Sister Tiff. Ella es la Sister Tiff. That's what they called me last night. His brother Agustín. Es que ayer les dijeron así. That's brother what the Agustín. MC at the wedding called us last night. ¿Cómo uno pone cara de enamorado por Dios? How do you make a face as if you're in love for God? Primero, yo me enamoro de alguien que yo veo. First, I fall in love with someone I see. Tomamos una decisión de casarnos We make a decision to get married con alguien que uno ha compartido por mucho tiempo. with someone you've shared lots of time with. Regularmente uno no se casa con alguien que conoció You ayer. usually don't marry someone you met Uno se yesterday. casa con You alguien marry someone que ha caminado, that you've walked ha with, conocido, that you've gotten to han ido a know, comer. that you've gone out to eat. Yo le pedí matrimonio a mi esposa. I asked my Nunca se me olvida. wife to marry ¿En qué me. restaurante I'll fue? never forget in what restaurant. BBQ. ¿Conocen BBQ en Manhattan? Do you know BBQ? Barbecue. En ese restaurante yo le puse. That's where I asked her to marry Íbamos peleados. me. We were fighting. Ese día íbamos bravos. We were mad at each other Bueno, that desde day. ese día no hemos parado hasta hoy.
But we have not stopped from De that day pelear. till No, now. mentira. Fighting. No, I'm kidding. Y ese día en medio And that day, de que estábamos ahí, in the sí, middle pero que está, que of las mujeres no yes, se pueden but callar no, why can't women ever just be quiet? siempre. Always. Sí, pero que tú, que no, está bien. Ellas son las que siempre están peleando. They are the ones who are always arguing. Los hombres tienen que ayudarme, decir Men have to help amén, me, pastor. say amen, O pelear, pastor. decir no, Or eso no es fight, así. say no, that's not Está that mintiendo. way. Estoy jugando, estoy No, jugando. I'm playing. Mujeres, I'm estoy playing. jugando. Women, I'm playing. I'm playing. Y ahí en medio de eso, And in the middle of cuando ellas, that, porque en barbecue sirven unas costillas in bar- grandotas así. they serve these huge Barbecue. ribs Y ella está sí, as she's eating and y le bickering. saqué el anillo, así And le I pull saco out la. the ring. Ahí se puso Right there, romántica. that's when she turned romantic. Interesadas. That's what, you're just interested. Cuando vio el oro y los When she saw diamantes the gold, brillar. the diamonds, Ahí dijo, oh, that's when she said, so cute. Ah. Es que las mujeres son así cuando ven women el are like oro, that when they see the los gold, the diamantes. diamonds, Y así le puse matrimonio. and that's how I Pero fue- proposed. But Cuando ya habíamos compartido. it was already after we had shared. Cuando uno se hace esclavo por amor. When do you become a slave for Tú love? sabes que la Biblia nos manda The Bible says aunque seamos libres. that although we are free, Mira, estamos románticos. Esa musiquita me gusta. we're romantic. I like that music. Aunque seamos libres, Even though we are free, Dios te manda a hacerte esclavo. God sends you to become a slave. Tú sabes que aunque en este tiempo actual que estamos viviendo, In this present day time that we are living, hay millones de gente que todavía está esclavizada en el mundo there are millions of people who are still enslaved. y que la esclavitud es ilegal en el mundo. And slavery is illegal in the world. En Estados Unidos se In the United Tú States, sabes que en Estados Unidos you know hay esclavitud de mujeres. that there is still women who are O sea, enslaved. en este mundo actual que vivimos, In this present day world that we are living in, todavía hay esclavitud. there is slavery still Y exists. aunque la Biblia And although the Bible no aprueba la esclavitud de does not abuso, approve the slavery that is abusive, la palabra de Dios nos insta the word of God que aunque instigates us. Dios me haya hecho libre, It says that even though God has set us que free, aunque Dios haya enviado a that su even though Hijo God has sent his son para desatar libertad al mundo, to unleash freedom to the world, el verdadero amor the true love que un hombre that a man tiene por Dios has for God es comparado a is esclavitud. compared to slavery. Aleluya. Y de eso yo quiero hablar. And that's what I want to Yo talk quiero que about. vamos a Romanos capítulo 6. I want us to turn to Romans chapter Romanos 6. capítulo 6. Romans chapter 6. Te va a gustar lo que vamos a hablar. You're going to like what we're talking about. Anoche casamos a Marcos y a Sandra. Last night we married No sabía que se llamaba Marcos and José Sandra. Marcos. I had no idea his name was Jose Marcos. Y yo le decía algo muy importante. And I was saying something very important. Y creo que es algo And donde esta semana por algo que pasé con mi esposa. I think it's something that I went through with my wife. Salí yo a la calle. I went out on the street. Honestamente me fui a andar. Honestly, I just went En esos to walk momentos donde around. tú tienes situaciones difíciles con tu esposa. It was those moments where you have a difficult situation with your Y tú no sabes qué hacer. wife and you just don't En know ese what to momento do. tú no In sabes that qué moment, hacer. you just don't know what Es to como do. que tú estás nublado. Y lo único que Everything is sabes cloudy, and the only thing, es and the only thing you know, o te viene a hacer es irte. or the only thing that comes for you to do No de is la just casa, to leave. irte de la Not- casa en el carro. Not leave the house, but like just get in the car and go. Y en una vida sin tú saber para dónde. Just go, not knowing where you're going. ¿Cuánto les ha pasado? No me miren así. How many of El you has this happened to? pastor. Don't look at me like, oh, the ¿Y a cuánto les pastor. ha pasado? A ver. How many of you has this happened to? ¿Sí o no? Que uno dice, ¿será que se la mando al Señor When you antes say, de tiempo? should I just send her to God before time? Y el Señor me dijo, en esa manejada, And during this drive, the ¿hasta Lord dónde said estás to me, dispuesto a proteger a tu esposa? until what point are you willing to protect your wife?
¿Hasta dónde estás dispuesto a dar tu vida por ella? How far are you willing to go to give your life for her? Eso fue tremendo. That was tremendous. Porque eso confrontó mi amor por ella. Because that confronted my love for her. ¿Tú sabes que Cristo You know that Christ murió died por la novia? for the bride. ¿Tú sabes que la historia de toda la Biblia You know that the entire Es un story novio. of the Bible is a groom es un novio tratando de buscar su novia? looking for his bride. Eso es todo. That's it. Tú sabes que al final en No, Apocalipsis, that at the end in Revelation, en Revelation, la Biblia termina the Bible en ends una boda. at a wedding. Jesús comenzó su ministerio Jesus began his en ministry una boda. at a wedding. La Biblia termina entonces The Bible ends en cómo nosotros, in cómo ese novio how that groom muere por esa novia. dies for that Cómo bride. ese novio How that se groom niega por esa novia. Y Dios me denies dijo, themselves for that bride. And ¿hasta God dónde said to estás me, dispuesto how far are you a dar tu willing vida por tu to esposo? go to give your life for your wife? Y eso me confrontó. And that confronted me. Me confrontó profundamente. That confronted me very deeply. ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu mujer? What are you willing to do for your woman? Son situaciones que todos hemos vivido. It's situations that we've all Pastor, yo lived. estoy recién casado. Pastor, I'm Lo vas a newlywed, vivir. and you will live it. Lo vas a vivir. You will live it. Yo leía esto. And I was reading this, Pablo hablando. Paul talking, Y ahorita vamos a ver el corazón de Pablo. and we're about to see Paul's heart. Ojo con esto. No se dan cuenta de que uno se convierte en un esclavo de todo lo que decide obedecer. Wow. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. Pregunta. Eso es lo que Question. venimos hablando 2 semanas That's what we've atrás. been talking about. ¿Qué for es lo 2 que weeks. produce el pecado? What does sin produce? Ayúdeme, ¿qué produce el pecado? What does sin produce? Más sin embargo, But despite that, tú mismo yourself, decidiste you decided hacerte esclavo del pecado. to make yourself a Eso es slave lo que of Pablo sin. está diciendo. And that is what Paul is saying. Que cada uno That every single one of decidió us obedecer el pecado. chose to obey sin. Tú decidiste. You chose. Tú fuiste consciente. You were conscious. Ojo esto. Look at this. Tú no fuiste consciente You were not de conscious lo que Adán hizo. of what Adam did. Pero sí eres But consciente you are conscious de dónde tú te quedas of apresado en el pecado. where you stay enslaved in sin. Todos estamos conscientes de llegar All of allá. us are conscious of getting there. Porque somos pecadores. Because we are Y Pablo sinners. dice, And Paul is saying, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Pablo dice, Paul is saying, tú puedes decidir obedecer al pecado you can choose to obey sin, y eso te esclaviza a la and muerte. that will enslave you to Pero death. puedes decidir obedecer a But you can Dios choose to obey God, y eso te esclaviza and that para will enslave you vida. for life. Wow. Antes ustedes eran esclavos de qué? Before you were slaves of. Antes, diga amigo, yo era Say with me. antes esclavo. Diga. I was a slave Vamos, dígalo, before. dígalo. Say it, Diga, say yo it. era antes esclavo. I was a slave Dígalo, pero before. dígalo Say creyendo. it. Allá atrás todo. Vamos, diga. Yo era antes Before esclavo. I was a slave. Ya no soy esclavo. I'm no longer a slave. Ustedes antes eran esclavos del pecado. Pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. ¿Sigue? Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Dios mío santo. My goodness. Sigue. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos cuando eran esclavos del pecado. Estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Ojo eso tan tremendo. Look at Vuelvo a this, how leer. tremendous. I'll read it Cuando again. eran esclavos del pecado,
estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Sigue. 21. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Cosas que terminan. Sigue, hijo. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Qué versículo tan poderoso. That is such a powerful verse. Vamos a leerlo en inglés rápido, lee Let de us una read it in sola. English. Léelo por favor, en inglés. Do you not know that if you continually surrender yourselves to anyone to do his will, you are the slaves of him who you obey? Whether that be to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. But thank God, though you were once slaves of sin, you have become obedient with all your heart to the standard of teaching in which you were instructed and which you were committed. And having been set free from sin, you have become the servants of righteousness. I am speaking in familiar human terms because of your natural limitations. For as you yielded your bodily members as servants to impurity and ever-increasing lawlessness, so now yield your bodily members once for all as your servants to righteousness, to sanctification. Sigue, más rápido. For when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. But then what benefit did you get from the things of which you are now ashamed? For the end of those things is death. But now, since you have been set free from sin and have become the slaves of God, you have your present reward in holiness, and its end is eternal life. Ahora, miren esto. Now, look at this. La palabra clave aquí es obediencia. The key word here is obedience. Tú te haces, You make, tú tienes dos señores you have two lords en quien te puedes hacer esclavo. in which you Si can tú become obedeces slaves to. If you obey el pecado, sin, te haces esclavo de él. you become slaves to him. Pero si tú obedeces But if you obey a Dios, God, te haces esclavo de él. you become his slave. Entonces fíjate, So look at this. Pablo está diciendo Paul is saying que tenemos que hacernos that we have to make ourselves esclavos slaves de corazón from the heart cuando obedezco a mi Dios. when we obey God. O sea, So yo entiendo I understand que si el pecado that if sin produce mi muerte produces my death y me produce todo lo and it malo produces all the bad things, y simplemente and simply eso me tenía tan preso that had me que so no podía imprisoned obedecer that la I could not vida, obey life. entonces ahora So now que soy libre that I am set free, y dice, It puedo says, hacerme esclavo de corazón I can make myself a slave para in the heart obedecer a Dios. to obey God. ¿Tú estás viendo eso? Are you seeing this? Es algo, ¿cómo decirlo? How do I say this? Yo entiendo lo que Dios ha hecho por mí, I understand what God has done que for me, eso me lleva and that a brings hacerme me esclavo por Él. to become a slave Cuando to tú him. entiendes When you lo understand que alguien ha hecho por ti, what someone has done for la you, bendición que ha sido por ti, the blessing that has come for Escúchame. you, listen, tú decides quedarte con esa persona. you choose to stay with that person. Yo he estado con gente, I have been with people, jefes míos, my bosses, gente yo he trabajado para ellos. people who I've worked for. Escúchame, Listen, que en el trato que me han dado, that in the way they've treated en me, la relación que yo he tenido con ellos, in the relationship I've had with aunque them, he tenido a alguien que me paga $3 más, although I've had someone who has made me pay even $3 yo decido more, quedarme con esa I persona choose to stay with this person por la bendición que ha sido quedarme because con of the ella, blessing that la they've been to bendición me, que ha sido the compartir con blessing ella, it's been to share with them, lo que ha significado estar con esa persona. what this person has meant to me. Entonces llega uno a tomar la decisión, So you come to make the no por decision, lo que me produce, not because of what they sino produce, por lo que ha hecho. but because of what ¿Cuántos me they've están done. entendiendo eso? How many of you are understanding this? Eso es lo que está diciendo That Pablo. is what Paul is Pablo está saying. diciendo, He is saying el pecado the sin te ató tanto
que no te dejaba ver, bound you in such a way that pero you could ahora not eres see. libre. But now you are Lo free. puedes hacer You todo. can do anything. Eres libre de hacer lo que tú You are quieras. free to do whatever you want. Pero mira lo que papá ha But hecho. look at what your Father Mira lo has que done. Dios ha Look hecho. at what God has done. Ahora hazte esclavo del Now corazón. make yourself a slave Ya from no the eres heart. esclavo You del are no pecado. longer slave to Pero sin, hazte tú but make esclavo yourself a slave del Señor. of the Lord. Wow. Mira lo que dice Romanos capítulo 1. Look at what Romans chapter 1 says. Perdón, Romanos 8:1. Romans chapter 8 verse 1. Wow, esto es tremendo. Romanos 1:1. 1:1. Romans 1:1. Ojo esto. Es el mismo que ha estado hablando ahí. It's the same one who's been talking. Ojo. Mira, vamos a leer esa primera parte. Léalo. 1, 2, Let us 3. read the Usted, first vamos. part. Yo. Para ahí. Stop right there. Vuélvelo a decir. Say it Yo, again. Pablo, esclavo. Dios mío santo. Wow, 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 wow. ¿Cómo alguien? How Pastor. does someone, Pastor, ¿y cómo es que, cómo así que yo me, si Cristo me hizo libre? Pastor, but if Christ ¿Cómo yo set me me voy a free, hacer how esclavo? am I going to make myself a slave? Bueno, Pablo está diciendo. Well, Paul is saying, Pablo está diciendo. is saying, Yo, Pablo, I, Paul, esclavo de Cristo. Dios. slave of Christ. ¿Cómo tú llegas a esa determinación How do you reach de this declarar determination que of tú eres declaring esclavo de that you Cristo? are a slave of Christ? Cuando tú entiendes When you understand que Cristo te salvó, that Christ que saved Cristo you, te perdonó, that Christ que forgave Cristo you, te liberó, that Christ set que you Cristo free, te prosperó, that Christ que prospered Cristo you, te sanó, that Christ healed te you, dio libertad. that He gave you Mas sin freedom. embargo, But despite cuando all ya this, puedes volar, when you can fly, tú dices, you say, yo Pablo, I, Paul, esclavo. slave. O sea, aunque no tengo límites, Although I have no limits, sí tengo límites. I have limits. Escucha, hijo, escuchen esto. Listen to this. Por eso, escuchen, para mí el evangelio, That is why to me si the usted no gospel, llega a entender if you don't con understand madurez with lo maturity que usted significa en Cristo, what you mean in Christ, pero a la vez lo que usted puede hacer en but at the Cristo, same time what you can do in jamás Christ, llegar a la madurez. you will never reach the maturity. Porque usted puede ser el peor enemigo suyo. Because you can be your worst enemy. Escúchame. Hola, bendiciones. Te saluda Pastor Alejandro López de House of Change Church en Long Island, New York. Y queremos darte las gracias por siempre mantener conectado en nuestros servicios en vivo. También te queremos invitar a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. A través de este medio podemos alcanzar muchas familias. También queremos hacerte parte de aquellos que nos ayudan a través de sus donaciones a impulsar el reino de Dios al alcanzar muchas familias. Gracias por continuar viéndonos. Dios te bendiga.